Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este canal de Geotran. Un saludo muy cordial para todos ustedes. En este vídeo les voy a hablar referente a lo que es a los principios de tracción, principios de vibración de un rodillo compactador. Especialmente estaremos hablando en este modelo que es el diseño tándem o también conocido como policilíndrico o de doble rola. Recordad amigos que existe una gran variedad de rodillos compactadores. Existen rodillos compactadores de vibración, existen rodillos compactadores de presión estática, también existen lo que es compactadores de caída de impacto. Entonces, por lo tanto, normalmente las más utilizadas en este caso serían, por ejemplo, en caso de vibración, ya en caso de vibración sería, por ejemplo, este rodillo que están viendo en pantalla, que es de doble cilindro, doble rola o tándem. También tenemos lo que vendría a ser el monocilíndrico, perdón, ¿de acuerdo? El monocilíndrico que es prácticamente un rodillo de vibración también, ¿de acuerdo? Pero en este caso también tenemos los rodillos de presión estática, que es esta, ya el que están viendo ahí, y también tenemos lo que vendría a ser en este caso el rodillo del pata de cabra o también denominado con pisones, que también son rodillos de presión estática, o sea, no hacen vibración, sino compactan a través de un peso, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener muy en cuenta. Como existen una gran variedad de rodillos compactadores, estos rodillos compactadores prácticamente se utilizan para diferentes etapas de construcción de un respectivo terraplén. ¿De acuerdo? Entonces, por lo pronto vamos a hablar un pequeño concepto, ¿sí? Así a grandes rasgos, referente a lo que es a los principios de la vibración. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vamos a ver otro diagrama. Este es un rodillo, por ejemplo, monocilíndrico, ¿sí? Porque tiene una sola rola, un cilindro, ¿ya? En la parte delantera. Ya, por lo tanto, también estos rodillos son más utilizados sobre todo para la elaboración de terraplenes más grandes, ¿ya? En las zonas urbanas, donde hay población, a eso me refiero, a zonas urbanas, generalmente no se usa mucho, aunque a veces sí, dependiendo cómo se va a emplear o cómo se va a usar. ¿De acuerdo? ¿A qué me refiero con esto? Recordad que estos rodillos, el impacto de compactación normalmente son de a partir de 7 toneladas a más. Normalmente son de 9 toneladas a más de impacto. Entonces, un impacto de 9 toneladas en alta amplitud estamos hablando de una fuerza muy fuerte que podría dañar las infraestructuras de las edificaciones, ya de los hogares. Entonces, por lo tanto, a veces no es recomendable para trabajos en zonas urbanas. Lo más recomendable sería el diseño policilíndrico, o sea, tándem de doble rola, que en este caso estamos hablando de capacidades de 2 toneladas y media, de 5 toneladas, de 7 toneladas, dependiendo, ¿no? Entonces, obviamente el impacto es menor, por lo tanto también el daño que puede generar a la infraestructura en este caso de las edificaciones es menor también, ¿no? Entonces, por lo tanto, se va a emplear cada rodillo para diferentes áreas de trabajo, para diferentes frentes, en este caso, según su elaboración o según su mapeo, según el tipo de trabajo que va a realizar. ¿De acuerdo? Y de la misma manera también para acabados, por ejemplo, en caso de elaboración de carreteras, cuando se elabora carreteras, por ejemplo, se utiliza una gran variedad de cilindros, pero para ya acabar la última capa que es a través de sustancias bituminosas, que tal vez lo conozcan ustedes como brea, ¿ya? Entonces, estas sustancias bituminosas tienen que pasar por una compactación y para ese tipo de compactación es más recomendable un rodillo de presión estática que está diseñado para que pueda amasar y expandir mucho mejor lo que vendría a ser una buena compactación dándole una mejor densidad, ¿no? Entonces, esa es la idea de la compactación. ¿Qué cosa? Que existen una gran variedad de rodillos para diferentes tipos de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hablar un poquito referente a la función de la vibración, ya que vamos a hablar de un rodillo que es diseñado para vibrar, ¿de acuerdo? Solo que en este caso lo vamos a ver en este ejemplo de un rodillo monocilíndrico, ¿de acuerdo? Lo que ustedes aquí están visualizando es un rodillo monocilíndrico, vuelvo a repetir, aquí tenemos los respectivos tambores, ¿sí? Aquí una, dos, ya, estos son dos tambores. Listo, estos son los dos tambores que generan lo que es la vibración, ¿de acuerdo? Ahorita lo ponemos en posición neutral. Entonces, la vibración se basa en alta y baja amplitud, pero también se puede desconectar en su totalidad, ¿de acuerdo? Desde la cabina de operación, ¿sí? En el panel de mandos, que está justo más o menos aquí, ¿ya? Justos aquí al costado, a la mano derecha, ahí se encuentra el panel de mandos. En ese panel de mandos está lo que vendría a ser una palanca con la cual podemos avanzar y retroceder, pero encima de la misma palanquita va a haber un botoncito, ese es para activar y desactivar la vibración. Pero también existe un interruptor aparte, ¿ya? Un interruptor aparte que nos permite activar y desactivar lo que es la amplitud.
¿de acuerdo? Pero al mismo tiempo también nos permite programar la amplitud, es decir, alta amplitud o baja amplitud. Generalmente para hacer una compactación, dependiendo lo que es la densidad que nosotros queremos obtener, obviamente aplicaremos ya sea baja amplitud o alta amplitud. Por ejemplo, en estos momentos voy a poner una función de baja amplitud. ¿Ya? Cuando estamos activando lo que es la baja amplitud, la vibración, el impacto de vibración es menor. ¿De acuerdo? Por lo tanto también los tambores giran, como quien dice, para atrás, o sea, de manera antihoraria. Pero cuando nosotros cambiamos en alta amplitud, ¿ya? Los tambores giran en sentido contrario a lo que giraba, lo que es la baja amplitud, o sea, va a girar en otras palabras de manera horaria. Entonces, por lo tanto, el impacto de vibración va a ser con mayor intensidad. Por esa misma razón, dependiendo a la densidad que nosotros queremos obtener, ya de acuerdo a eso se va a utilizar también lo que es la baja amplitud o la alta amplitud. Todo esto lo denominamos como técnicas de operación al mismo tiempo también. ¿Listo? Entonces hay que tener muy en cuenta eso. ¿De acuerdo? Entonces la vibración es fundamental para estos rodillos compactadores, ya que eso es su método de compactación. ¿De acuerdo? Que es un monocilíndrico, o sea, un rodillo monocilíndrico. Y lo que vamos a desarrollar en estos momentos sería lo que es de doble rola, ¿no? Que es justamente... Ah, caray. ¿Ya? Este tipo de rodillo, ¿sí? Este es de doble rola, ¿ya? De la misma manera también este rodillo es de vibración, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener muy en cuenta. El único detalle de este tipo de rodillo es que puede vibrar de manera individual, pero también puede vibrar los dos al mismo tiempo. Es decir, si tú quieres, puedes programar la vibración solo en la parte delantera, pero también puedes programar vibración en las dos rolas. Eso va a depender mucho del tipo de trabajo que vas a realizar y al mismo tiempo también de las horas de exposición a la vibración que vamos a tener, ¿de acuerdo? Porque mientras las dos rolas, o sea, los dos cilindros estén vibrando, obviamente son más propensos a que puedan recalentar. Por esa misma razón también tienen, ¿ya? Su sistema de refrigeración mediante un reguido por aspersión a ambos rolas, ya a ambos lados tienen. De acuerdo, entonces con eso se puede minimizar la temperatura, pero también que sí o sí se va a agotar, o sea, sí o sí prácticamente va a subir la temperatura y va a haber una saturación hidráulica. Entonces justamente por eso en muchas ocasiones a veces aplicamos la vibración solo en una rola, ya que nos va a dar más tiempo de trabajo en base de vibración. En cambio, cuando está con las dos rolas vibrando, reduce el tiempo de vibración, sobre todo para no saturar, perdón, lo que vendría a ser la presión hidráulica o lo que es el sistema hidráulico, y también para evitar el recalentamiento constante de los respectivos cilindros. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener muy en cuenta esos detalles, ¿va? Ok, entonces lo que quiero hablar, como ya había comentado anteriormente, es justamente de estos dos temas, ¿de acuerdo? Que es la tracción y la vibración, ¿de acuerdo? Pero quiero enfocarme más que todo en cómo podemos diferenciar un motor de vibración con un motor de tracción. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si ustedes se percatan aquí en esta imagen de este rodillo, aquí por ejemplo podemos apreciar un componente. Esto es, chicos, un motor de tracción. ¿De acuerdo? Y aquí al otro lado es un poquito diferente, ¿verdad? Aquí en la parte de atrás lo voy a cambiar el color, lo voy a poner de un círculo de color azulito, ¿vale? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí es diferente. Entonces, esto es un motor de vibración, ¿sí? Y aquí en la parte delantera, como se pueden dar cuenta, vuelvo a poner el otro círculo, ¿ya? Esto es, por ejemplo, un motor de tracción. Como se pueden dar cuenta, son diferentes los componentes, ¿ya? Vamos a hablar primero de la tracción, ¿listo? Ok, miren, aquí podemos apreciar lo que vendría a ser los motores de tracción. Este es el motor de tracción de la rola delantera y este es el motor de tracción de la rola posterior, ¿de acuerdo? Recordad que el motor de tracción ya está prácticamente instalada a cada extremo de manera cruzada. Es decir, si aquí tenemos lo que vendría a ser esta rola, ¿ya? Esta rola delantera, ¿ya? Esta es la rola, ya a este lado, que sería el lado izquierdo, ya al lado izquierdo estaría instalado lo que es el motor de tracción. Pero en la rola de atrás, ya en la rola de atrás, el motor de tracción va a estar instalado al lado derecho también. ¿De acuerdo? Va a estar instalado al lado derecho, ¿sí? Que es esto. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, es como si fuera que estaría cruzado, ¿no? Pero en realidad el objetivo es, ¿qué cosa? Justamente compensar la tracción y de tal manera darnos una marcha más equitativa.
¿De acuerdo? Entonces hay que tener muy en cuenta eso, ¿vale? Recordad, amigos, que los rodillos compactadores no tienen una caja de transmisión de velocidades. ¿Por qué? Porque es un equipo hidrostático, ¿sí? Porque esos motores de tracción son motores hidrostáticos que funcionan a través de un flujo del aceite hidráulico, ¿de acuerdo? Muy aparte vamos a tener, por ejemplo, la bomba de carga, que es esta. ¿Ya? Aquí tenemos la bomba de carga y aquí vamos a tener también la otra bomba de vibración. ¿De acuerdo? Son bombas que alimentan de alto flujo de aceite hidráulico para que pueda hacer funcionar a estos respectivos motores hidrostáticos. La única diferencia es que estos son motores hidrostáticos de tracción. Son motores que no tienen velocidades, solo tienen lo que es un funcionamiento que es forward y reversa, nada más. ¿De acuerdo? Ahora, por otro lado, también estos motores hidrostáticos que son de tracción también funcionan como una base de freno. Es decir, como ya había comentado de antes, que justo aquí al costado, al lado de la mano derecha, vamos a tener una palanca de control. O sea, esa palanquita, si nosotros accionamos para adelante, el rodillo compactador avanza. Si accionamos para atrás, el rodillo compactador retrocede. Así de sencillo, así de fácil como se pueden dar cuenta, ¿ya? Pero el detalle es cosa, que a medida que ustedes más accionen para adelante, supongamos para avanzar, estamos accionando para adelante. Mientras más al fondo accionen, obviamente la velocidad del rodillo compactador va a ser más rápida. A medida que ustedes van trayendo la palanca de accionamiento para el centro, o sea, para el punto fijo, va disminuyendo lo que vendría a ser la velocidad. Y si llega al punto fijo, obviamente se queda estático. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un sistema hidrostático. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener muy en cuenta, por esa misma razón, este motor de tracción que al mismo tiempo funciona como impulsor, ya sea forward o reversa, pero al mismo tiempo también está frenando si nosotros paramos el equipo. ¿De acuerdo? Simplemente el caudal del aceite hidráulico va a girar, va a ser menor y por lo tanto el accionamiento va a ser a menor velocidad y de tal manera va reduciendo la velocidad a medida que nosotros también vamos regulando desde la cabina de operación la palanca de la transmisión, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta eso. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, chicos, este sistema de transmisión se le denominaría transmisión hidrostática. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener muy en cuenta. No son como las transmisiones de velocidades, porque las transmisiones de velocidades son los que nos brindan primera, segunda, tercera, ¿verdad? En este caso no sucede eso. ¿De acuerdo? Y aparte de eso también, imagínate tener un rodillo compactador con velocidades, sería algo absurdo. Entonces, por lo tanto, solo tienen lo que es las posibilidades de aumentar velocidad. Eso sí, solo tiene la posibilidad de aumentar velocidad. Supuestamente muchos de ustedes tal vez ya escucharon de la gama de velocidad. La gama de velocidad se basa en las simbologías de la tortuguita y el conejito, o la liebre, tal vez lo conozcan así. ¿Ya? Si nosotros ponemos lo que es el conejito, quiere decir, o el liebre, quiere decir que el rodillo va a avanzar más rápido. Si nosotros programamos tortuguita, entonces quiere decir que el rodillo va a avanzar un poco más lento. Entonces, por lo tanto, esa es una modalidad en la cual nosotros podamos o podamos prácticamente programar si es para desplazamiento o si es para trabajo. Ahora, es decir, si con el rodillo voy a hacer un trabajo de compactación, debo ponerlo en tortuguita de preferencia. Y si por X motivos el rodillo voy a hacer un traslado nada más, un desplazamiento y traslado, entonces lo puedo programar para tortuguita o liebre, para que perdón, para conejito o liebre, ya para que de tal manera pueda avanzar más rápido. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener muy en cuenta eso, ¿vale? Entonces, por lo tanto, con eso quiero dejar bien claro, chicos, que cosa que no tiene caja de transmisión de velocidades, solo tiene un motor de tracción que prácticamente nos va a permitir avanzar y retroceder, nada más. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener muy en cuenta eso, ¿vale? Entonces, no se olvide, estos son los respectivos motores de tracción, ¿de acuerdo? Motores de tracción que nos permiten el avance y el retroceso del rodillo compactador, ¿de acuerdo? Aquí tenemos la bomba de carga, también a este lado tenemos lo que es la bomba de carga de lo que es de la vibración, aquí tenemos lo del filtro hidráulico, el tanque hidráulico, ¿ya? Ahí tenemos lo que es en este caso el motor del ventilador, el motor hidráulico del ventilador, el sistema de enfriamiento y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener muy en cuenta eso, ¿vale? Nos vamos a la vibración, ¿de acuerdo? A la vibración, lo ponemos en neutral, ¿ok? Aquí, por ejemplo, como de antes, chicos, como de antes les estaba comentando, si esto es la rola, ¿ya? Esto es el larguito de la rola, ¿ya? Al otro extremo, al extremo derecho, se encuentra lo que vendría a ser el motor de vibración de la rola delantera. Y al extremo izquierdo se encuentra el motor de vibración de la rola
de atrás, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener muy en cuenta, ¿de acuerdo? De la misma manera como los motores de tracción venían algo cruzado, igualito también vienen aquí algo cruzado, ¿de acuerdo? La idea es que haya una compensación y de tal manera pueda permitir tanto un desplazamiento como una vibración al mismo tiempo de manera más equitativa, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener muy en cuenta, ¿vale? Entonces, estos componentes, chicos, estos componentes que son los motores de vibración son los que se encargan prácticamente de facilitarnos la vibración, de generar lo que es la respectiva vibración. Denantes, en caso del ejemplo anterior que hemos visto, por ejemplo, en la rola anterior, o sea que era de una sola rola, el monocilíndrico, ¿sí? Ahí les he mostrado que la rola tiene dos tambores, ¿verdad? En este caso no, este es muy diferente. ¿Por qué? Porque solo va a tener un motor de vibración al otro extremo de la rola y al otro extremo va a tener lo que es en este caso un motor de tracción. Así que eso es por el diseño y por el tamaño también, en este caso, del respectivo rodillo. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener muy en cuenta eso, ¿ya? Entonces, gracias a estos componentes de vibración, nosotros podemos generar la vibración, ya sea alta amplitud o baja amplitud, según la necesidad en el área de trabajo. ¿Ya? Según a lo que tú veas prudente, porque esto no es cuestión de aplicar rápidamente ya alta amplitud o baja amplitud, no, sino que se debe ver una cosa, el tipo de material con la cual estamos trabajando. Las compactaciones de alta y baja amplitud va a depender mucho lo que vendría a ser del tipo de material, ya sea cohesivo o granular. De acuerdo a eso, obviamente nosotros vamos a emplear lo que es la vibración. De acuerdo a eso también vamos a aplicar también lo que es la alta amplitud o la baja amplitud. Porque todo depende de la planificación correcta de un respectivo terraplén, ya que la estructura de un terraplén se basa en diferentes etapas. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, en diferentes etapas va a existir diferentes tipos de materiales, tanto cohesivos como granulares. Y de acuerdo a eso se va a utilizar también la vibración, ya sea en alta amplitud o baja amplitud. ¿De acuerdo? Entonces, esto ya es método de operación o técnicas ya de operación, se podría decir. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener muy en cuenta. Por otro lado, también los operadores de rodillo compactador es muy importante que sepan ustedes sobre lo que es los tipos de suelo. ¿De acuerdo? Los cohesivos y los granulares. Hay que diferenciar bien. Hay que diferenciar bien los tamaños de los suelos granulares también, porque eso es muy fundamental. Son datos fundamentales para un operador de rodillo compactador. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener muy en cuenta referente a todo lo que les estoy mencionando. ¿De acuerdo, chicos? Ahora, otro detalle también. Por ejemplo, como estamos hablando de los motores de vibración, que son esos dos componentes, ¿ya? Por ejemplo, chicos, es muy importante que ustedes activen la vibración siempre y cuando la máquina ya está en marcha. Es decir, cuando la máquina ya está avanzando. O sea, no es recomendable hacer vibrar el rodillo en el mismo lugar donde está estacionado. Ya no es recomendable. Siempre activen cuando el rodillo está en marcha y desactiven antes de parar el rodillo. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Eso es cuestión de milésimas de segundos. O sea, desactivas y paras. Avanzas y activas, ¿no? O sea, es cuestión prácticamente de acostumbrarse. Porque ahora, si ustedes se preguntan qué es lo que puede pasar, qué puede lo que ocasionar, por ejemplo, si yo lo activo la vibración en el mismo lugar. Uno es qué cosa. Uno es que vas a dañar gravemente lo que vendría a ser las gomas que absorben lo que vendría a ser, para empezar, las gomas que absorben lo que es la vibración, las gomas de absorción, se van a dañar rápidamente. Eso es lo primero que se daña. Luego, obviamente, vamos a ocasionar lo que vendría a ser golpeteos en el mismo lugar, sobre todo lo que es en la rola. ¿De acuerdo? Entonces, hay que cuidar también el equipo, chicos. O sea, no es cuestión de operar así a ciegas. Siempre hay que ver la posibilidad de buscar una operación más correcta con el objetivo de cuidar lo que vendría a ser el equipo, ya que cuando nosotros somos operadores, está dentro de nuestras responsabilidades operar un equipo con mayor efectividad, con mayor precisión. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener muy en cuenta, ¿vale? Entonces no se olviden, siempre activen la vibración cuando ya están en marcha y desactiven la vibración cuando ya o antes de poner o antes de parar el equipo. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener muy en cuenta eso. ¿Listo? Entonces, chicos, espero que les haya sido de mucha utilidad esta pequeña información que les he facilitado. De acuerdo, si les gusta saber más respecto a los rodillos compactadores, por favor, déjenos en los comentarios. Estaremos respondiendo en lo más breve posible todas sus inquietudes o preguntas que tengan. ¿De acuerdo? Entonces, espero que les haya sido de mucha utilidad este video. Y así que no se olviden de darle like si les gustó el video y nos vemos en el próximo video. Hasta luego, bye.